Aviso de los registros de la Fundación y Administración de Seguridad y Registros de la Información. Tras la implementación del protocolo Kraken el 27 de junio de 1963, los procedimientos de contención para SCP-378 han sido actualizados. El personal asignado al proyecto SCP-378 tienen que revisar su documentación actualizada lo más pronto posible. Claudia Soutey, Director, ASRI. Objeto: SCP-378. Gusano mental. Clasificación: Taumiel. Procedimientos especiales de contención. SCP-378 debe ser contenido en un terrario de contención de entidades subterráneas. La temperatura y humedad tienen que ser mantenidas en niveles óptimos para el crecimiento y habitación de Heterodermia cancrobi prenolepis everettman. 2 veces por año, SCP-378 tiene que someterse a un chequeo médico y psicológico. El acceso al terrario de contención de SCP-378 está separado de la instalación adyacente por una cámara de descontaminación. Se requiere que el personal de manipulación lleve protección corporal completa, y tienen que ser examinados de SCP-378-A antes de salir de la descontaminación. El personal infectado tiene que ser eliminado a no ser que la posición de SCP-378-1 o 3 esté vacante, en cuyo caso serán asignados a la posición relevante en su lugar. Al respecto de la implementación del protocolo Kraken, la contención de SCP-378 se concentra en mantener sus 3 componentes de contención primarios. SCP-378-1 se encuentra alojado en las barracas del Área 19. SCP-378-1 está empleado como técnico de mantenimiento con una autorización de seguridad de 0 a 19. En el caso de fallecimiento del actual SCP-378-1, personal en estado de muerte cerebral o en coma pueden ser seleccionados para reemplazarlo. Puesto que SCP-378-1 es el medio principal de comunicación con SCP-378, se debe mantener cuidado en salvaguardar el correcto funcionamiento de las funciones vocales de SCP-378-1. SCP-378-2 actualmente tiene el aspecto de David Lockheed, un hombre caucásico de 36 años empleado de la Iniciativa Americana de Contención Segura como apoyo clerical. Con el fin de mantener las operaciones continuadas de la Fundación SCP en los Estados Unidos, SCP-378-2 ha sido encargado con la misión de sabotear las operaciones de Jax contra la Fundación, además de recolectar información para el interés de la Fundación. SCP-378-2 tiene que seguir un estricto régimen de ejercicio y salud, debido a la inherente dificultad en sustituirlo. SCP-378-3 actualmente tiene el aspecto de Lisa Martin, una mujer mexicoamericana de 33 años empleada en Spike Crust Pizza de Staten Island. En el evento de la muerte de SCP-378-3, tiene que ser reemplazada lo antes posible. Cada componente está equipado con un dispositivo de seguimiento y una grabadora de audio. Cada semana, agentes infiltrados estacionados cerca de cada componente tienen que evaluar la salud e integridad de cada componente y su equipamiento de vigilancia asociado. La utilización de SCP-378-A en infiltraciones adicionales está pendiente de aprobación por parte de la supervisión de la Fundación. Descripción: SCP-378 es un artrópodo superficialmente similar a una instancia larval deformada de Scolopendra gigantea. Las piernas de 378 son en su mayor parte vestigiales, funcionando principalmente para asistir en la locomoción peristáltica. SCP-378 mide 3 metros desde la boca al ano, con un grosor de 1 metro y un peso de 233 kilogramos. Bajo circunstancias normales, SCP-378 es omnívoro, con una dieta consistente principalmente de líquenes e insectos. SCP-378 es capaz de reproducirse asexualmente a voluntad, produciendo instancias de SCP-378-A desde su ano. Instancias de 378-A se asemejan a un espécimen adulto de Scolopendra gigantea. La disección sugiere que este parecido es superficial, puesto que 378-A carece de un sistema orgánico aparte de un sistema neurológico primitivo. Instancias de 378-A están controladas remotamente por SCP-378.
SCP-378-A, son endoparásitos obligados, infectando primates avanzados como humanos, Homo ignotus, y Gigantopithecus sapiens. Una vez ocurre la infección, 378-A, se integra a sí mismo con el sistema nervioso del huésped por medio de métodos parcialmente desconocidos, provocando muerte cerebral y extendiendo el control mental de SCP-378 al mismo huésped. Las funciones vitales e información sensorial no se ven alteradas. Cuando un huésped adecuado es infectado, 378 intentará reintegrar sus huéspedes en sus respectivos círculos sociales. Una vez integrado, 378 dirige sus huéspedes a desarrollar indefinidamente sus actitudes típicas para sus especies, como el trabajo o la recreación social. Huéspedes humanos prefieren ambientes con una gran densidad de población y una robusta escena de entretenimiento. El límite de huéspedes activos que SCP-378 puede mantener al mismo tiempo es desconocido. En su interrogación inicial, 378 confesó la existencia de 26 huéspedes humanos, además de 2 instancias de Aguata Pigra y 3 instancias de SCP-10007, destacando que fueron adquiridos durante un período de intoxicación fuerte. Anexo 178-294-B. Evaluación psicológica de SCP-378. Dirigido por Dr. Simon Glass. Tentativamente designado Escolopendra anomalía, SCP-378 es único entre los artrópodos, poseyendo niveles humanos de inteligencia o la habilidad de emular las facultades intelectuales del huésped. En cualquier caso, SCP-378 es consciente de sí mismo y sumamente inteligente. La relación de SCP-378 con su huésped es complicada. Si bien SCP-378 mantiene un consistente sentido de identidad entre los múltiples huéspedes, cada uno es tratado por SCP-378 como una persona para interpretar. Los huéspedes raramente interactúan con SCP-378 u otros huéspedes, esto sugiere que SCP-378 utiliza principalmente sus habilidades anómalas para el entretenimiento. Esto se ve acentuado por la disposición de SCP-378 de abandonar personas bajo coacción. Aparte de la integración en la esfera social humana, la actitud del huésped es única para cada instancia. La extroversión es relativamente común. Los huéspedes raramente se aíslan excepto para dormir o excretar. SCP-378 parece tener un entusiasmo similar en situaciones estresantes contra placenteras. Nota: SCP-378 está particularmente apegado a la identidad de Lisa Martin. En contraste con otros huéspedes, la rutina semanal de Lisa Martin es relativamente estática. De 8 a.m. a 6 p.m., todos los días excepto sábado, la señora Martin se presentará a trabajar en la pizzería más cercana de la anterior localización de Dijan Antonios Paes, a pesar de su estado de empleada u horario programado. De 6 p.m. a 11 p.m. todos los días excepto sábado, la señora Martin comenzará el mantenimiento de uno de los 17 jardines tejados en la ciudad de Nueva York. De estos, 13 están mantenidos por una cooperativa, 12 de los cuales no forma parte la señora Martin. De 8 a.m. a 11 p.m. del sábado, la señora Martin alterna entre socializar con una colección de amigos, compañeros de trabajo, y amantes, y tocando el piano en varios bares de lujo. De 11 p.m. a 12 a.m., la señora Martin se duchará y se preparará para irse a la cama. La señora Martin dormirá de 12 a.m. a 7 a.m., cuando se despierta se preparará para el siguiente ciclo. En el evento de la muerte de la señora Martin, SCP-378 dirigirá otro huésped para asumir su identidad. Los intentos para interrumpir la rutina de la señora Martin se han encontrado unilateralmente con niveles inusuales de hostilidad por parte de SCP-378 y sus huéspedes. D. Hayden @StreamNet, director asistente Daniela Hayden, nivel de clasificación ASRI, 4, número de empleado 134. Para Tier 19 Feinstein @StreamNet, director Kelsey Feinstein, nivel de clasificación XK, 4, número de empleado 87. Identificando huéspedes actuales. Fecha: 27 de abril de 1963. Director Feinstein, el trabajo del Sr. Son y el Dr. Glass han revelado algunos detalles sobre SCP-378. Esencialmente, no creo que entienda el significado de las dinámicas sociales, especialmente en referencia a la jerarquía y la capital social.
Muchas de las identidades de SCP-387 ocupan sorprendentes posiciones de poder. De hecho, dos de ellas, David Lockheed y Alfonso Leoz, están más allá de la actual capacidad de la Fundación para contenerlos. A pesar de esto, SCP-378 ha mostrado la voluntad de sacrificar dichos huéspedes para defender, reemplazar o de otra manera mantener Lisa Martin. Extraño, sí, pero útil. Sería una lástima si algo pudiera pasarle a la señora Martin y sus amigos, ¿verdad? SCP-378 es inteligente, pero de ninguna forma entiende el significado de sus actos. Con un poco de persuasión, David Lockheed podría todavía ascender de chupatintas para Jax, justo donde la Fundación necesita más que nunca una marioneta. Y si no estoy equivocado, Spicy Crust Pizza siempre podría con una segunda franquicia. Propuesta: emplear las habilidades anómalas de SCP-378 para defender las operaciones de la Fundación en los Estados Unidos. Resumen de los votos del Consejo. Sí. O5, 01, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12 y 13. No. O5, 02, 05 y 09. Abstención. O5, 11. Estado: aprobado. Propuesta aceptada. El protocolo Kraken ha sido iniciado. D. Son1 @SCIPNet, investigador senior San Johnson, nivel de clasificación U3. Número de empleado 148. Para Dir 19 Feinstein @SCIPNet, director Kelsey Feinstein, nivel de clasificación XK4, número de empleado 87. Retrasos en el proyecto U-2677, fecha 21 de julio de 1965. Pues, buenas y malas noticias, director. Las buenas noticias, asumo que ya las ha escuchado. Con los planes para la construcción del sitio 56, todo gracias a cierto señor Lockheed, el protocolo Kraken está obteniendo la muy necesaria expansión. Con su relativa proximidad al nexo de Lirio del Valle y el noroeste pacífico, es la oportunidad perfecta para expandir el alcance de la contención de SCP-1000, asegurando al mismo tiempo que Jax no deja Sekolov antes de que lleguemos a eso. A pesar de sus rarezas, SCP-378 parece encantado ante la oportunidad de un cambio de escenario. No puedo alcanzar a imaginar un ciempiés tropical satisfecho de tener una esfera de influencia limitada a Nueva Inglaterra de todos los lugares, pero eso es otra historia. Sua fue lo suficientemente conforme de camino allí. Lo que me lleva a las malas noticias. Rupert Tremont es un tipo gracioso. Agente del FBI de la no oficial unidad de incidentes inusuales y demasiado estúpido para confiar su bebida al agente Ryan mientras iba al servicio. Después de eso, fue una cuestión de transporte de regreso al área 56 provisional en Black Rock y un ciempiés en la garganta. El problema ha ocurrido cuando 378 nos dice que no puede establecer conexión. Ahora, Tremont sigue vivo, y eso no es normal. Estamos realizando una serie de pruebas, tratando de averiguar qué ha ido mal. Es justo en ese momento cuando vemos un ciempiés diferente en su cabeza, donde nuestro ciempiés suele estar. Seguiré informando, pero tengo un mal presentimiento con esto.